Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 5 de la París-Niza 2023 después de la etapa de montaña donde ayer, en este caso Tadej Pogačar, dio un duro golpe a la clasificación general y sobre todo a Jonas Vingegaard, pero que aún mantiene a solo 10 segundos en la clasificación general a David Gaudu y también ahí veíamos a Jorgenson con ese maillot blanco que se mantiene también en ese top 10, así que hoy etapa que a priori debería ser para los hombres rápidos. Ahí tenéis el perfil, si os fijáis en el final, dos repechos, uno con sprint bonificado y el segundo puerto de tercera categoría que también daba puntos de la montaña. Daba comienzo el directo, quedaban unos 80 kilómetros para el final y lo que veíamos es que ya no había fuga de la jornada. Hubo una fuga, sobre todo en esos primeros kilómetros, pero ya en esos últimos 80 kilómetros no estaba esta fuga y lo que veíamos era un día relativamente tranquilo, donde veíamos a los grandes nombres, Pedersen con ese nuevo maillot verde, que a mí personalmente ese cambio no me gusta y que al parecer van a dejar ese cambio también para el Tour, o el maillot de los puntos de la montaña con Weasley. El pelotón rodando tranquilamente cuando comenzaba esa retransmisión y vimos unos kilómetros bastante tranquilos y seguíamos viendo a grandes nombres como por ejemplo a Simon Yates, cuarto en la clasificación general, que iba con su compañero. Aprovecharon todos mucho en este momento para parar, para hacer sus necesidades. Ahí veíamos que nos acercábamos también al sprint intermedio que estaba en el primero de esos repechos, pero lo dicho, iban tranquilos, sobre todo en estos kilómetros. También veíamos rodando al Jumbo y en este caso a Jonas Vingegaard, lo mismo con sus compañeros y volviendo al pelotón sin problema. Y ya estábamos en ese repecho donde en la parte final estaba el sprint intermedio bonificado y ahí veíamos a los Groupama con David Gaudu y a Pogačar también con ese maillot amarillo. Muy atento era Jorgenson del Movistar, el que sprintaba para coger los puntos, también Arnaud Démare para que Pogačar no sumara más y ahí veíamos ese momento donde Pogačar se quedaba encerrado y Gaudu encontraba el hueco y pasaba en primer lugar y ahí veíamos también la mirada de Pogačar. Toma aérea del sprint intermedio donde veíamos que Démare cerraba un poco a Pogačar y Gaudu encontraba ese hueco para coger los 6 segundos de bonificación. Démare se llevaba 4 y Pogačar, algo enfadado, pero se llevaba esos 2. Ahora os enseño en la clasificación cómo ha quedado con estas bonificaciones y seguimos viendo unos kilómetros tranquilos, unos kilómetros donde la verdad no ha pasado mucho. Llegábamos al puerto de la jornada, a la cota de la jornada en esa parte final de tercera categoría. Entraban los Trek, también los Jayco Alula y en la parte final Weasley, aprovechando que no había fuga, pues también sprintaba para coger esos 3 puntos de la montaña y seguir sumando en esta clasificación. Había cogido también los del principio de la etapa, que había algunos puertos, lo que pasa que después de estar en esa fuga le dieron caza, pero ya sumaba 30 puntos. En el puerto de montaña era Weasley, el líder de la montaña, el que cogía esos 3 puntos, 30 en total, y el pelotón que seguía rodando tranquilamente hasta llegar al final, donde íbamos a ver el sprint. Acercándonos a la parte final, sorprendió un poco porque todavía no aumentaban la velocidad, quedando aproximadamente unos 15 kilómetros para el final. Seguían pasando los kilómetros. Ahí veíamos a Chapman, 2 veces ganador de la París-Niza, y por fin se aumentaba el ritmo después de unos kilómetros algo más tediosos, cuando quedaban unos 7 kilómetros para el final y sobre todo ya entrando en los últimos 4 kilómetros veíamos esa lucha por la posición. Alpecin, Soudal, Quick Step y también los 1X para Christophe entraban en el último kilómetro, que había esta rotonda, que veíamos que también había un volardo que podían esquivar los ciclistas y era Swift, el ciclista de Ineos, el que intentaba arrancar en este momento que parecía que no había demasiada organización, pero el Jumbo le daba caza y Pedersen saltaba a 200 metros del final, coge su rueda, le intentaba superar en los últimos 100 metros y victoria para Olaf Koig, otra para el Jumbo después de la victoria en la contrarreloj por equipos. Y ahí veíamos ese sprint, que ahora os enseño la toma aérea y la celebración de todos los del Jumbo después de un sprint que han hecho con mucha organización. Aquí la toma aérea del sprint final, como era Swift de Ineos, el que lo intentaba, pero rápidamente el Jumbo se organizaba para darle caza y después de llegar a esta parte final era Mads Pedersen el que lanzaba. Ahí vais a ver esas pancartas de los metros finales, lanzaba unos 200 metros del final y Olaf Koig, que le había cogido la rueda a 150 metros, ya iba progresando, prácticamente estaba en paralelo cuando quedaban unos 100 metros para el final y continuaba esa progresión, como veis en los últimos
50 metros para conseguir la victoria con bastante autoridad. Merlier muy mal colocado, que finalmente llegaba en tercer lugar, y segundo Matt Pedersen. Claramente también se veía en esta foto finish, así que victoria para Olaf Koig. Aquí tenéis el top 10 por si queréis parar el vídeo y verlo con más tranquilidad, y la clasificación general con Gaudu, que está ahora solo 6 segundos de Pogačar, y tenéis ahí el resto por si también queréis parar el vídeo y verlo tranquilamente. Mañana etapa de media montaña con algunos puertos en la parte final y otro sprint bonificado. La gran etapa de montaña, que la tendremos el sábado con ese final largo y con porcentajes muy interesantes, y una etapa corta en Niza, en este caso el domingo, la última etapa 8 con varios puertos. Muchísimas gracias por estar ahí. Primer resumen del día, el segundo de la Tirreno vamos a tardar un poco en subirlo, así que os pido por favor paciencia, podéis activar la campanita y suscribiros para que YouTube os avise. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.